¿Te imaginas gastar miles de millones en proyectos que jamás sirvieron para nada? Desde aeropuertos fantasmas hasta parques de atracciones olvidados, hoy veremos los megaproyectos más inútiles jamás construidos y lo que nos enseñan sobre la ambición humana sin control. Número 7. El aeropuerto de Mirabel. Imagine un aeropuerto con espacio suficiente para albergar a 50 millones de pasajeros al año. Eso es lo que el enorme aeropuerto Mirabel de Montreal, Canadá, puede ofrecer. En otras palabras, toda la población canadiense podría volar desde Mirabel en un solo año, y aún habría espacio de sobra. Pero a pesar de todo eso, ningún pasajero ha volado desde Mirabel desde 2004. Para entender cómo sucedió esto, debemos remontarnos a la década de 1970. En aquellos días, Montreal era la puerta de entrada a Canadá. Cualquiera que volara al país desde Europa, aterrizaba en un aeropuerto llamado Dorval. Y a medida que Canadá se hacía cada vez más popular, el número de viajes a este aeropuerto aumentaba cada año. Con el tiempo, el gobierno canadiense empezó a preocuparse de no poder atender a todos los pasajeros adicionales. Necesitaban un nuevo aeropuerto. Necesitaban un aeropuerto más grande. Y por eso decidieron construir Mirabel, un proyecto colosal que podría reemplazar a Dorval como centro internacional del país. Este ambicioso proyecto tardó 5 años en construirse y costó un total de $500 millones canadienses. Eso equivale a un par de miles de millones en el dinero de hoy. Se inauguró a finales de 1975 y fue recibido con gran entusiasmo. En términos de superficie, era literalmente el aeropuerto más grande del planeta. Pero había un pequeño problema. El aeropuerto de Mirabel tenía pésimas conexiones de transporte, lo que significaba que llegar allí era un verdadero fastidio. Se pretendía construir un tren de alta velocidad entre Mirabel y Montreal. Pero el proyecto fracasó cuando el gobierno se quedó sin fondos. Al final, la única manera de llegar a Mirabel era en autobús lanzadera. Estos autobuses eran lentos y poco fiables. Y, como probablemente se puedan imaginar, a los pasajeros no les convenció. Así que empezaron a volar a Toronto, donde el aeropuerto tenía mucho mejor transporte. Toronto se convirtió rápidamente en la nueva puerta de entrada a Canadá. Y Mirabel se quedó atrás, pues las aerolíneas cancelaron sus vuelos al gigantesco aeropuerto. Estaba tan mal conectado que ni siquiera merecía la pena invertir tiempo en él. Hoy en día, Mirabel aún no tiene vuelos de pasajeros. Solo se usa para vuelos de carga y para albergar un par de pistas de deportes de motor, como una pista de cars amateur. Es mejor que nada, y significa que este aeropuerto no es completamente inútil, a diferencia del siguiente megaproyecto de esta lista. Número 6. Wonderland de Eurasia. En 2019, un parque de atracciones abrió sus puertas a los visitantes, no cualquier parque de atracciones. Este proyecto turco fue el parque de atracciones más grande de toda Europa, con atracciones, restaurantes y dinosaurios gigantes de fibra de vidrio valorados en $800 millones. Sí, dinosaurios. Wonderland de Eurasia, como se llamaba este parque, tenía 17 montañas rusas. Solo otros 2 parques en todo el mundo, Cañadas Wonderland y Six Flags Magic Mountain, tenían más. Sin mencionar la segunda fuente más grande del mundo, capaz de lanzar agua a más de 100 metros de altura. Wonderland de Eurasia era algo emocionante. Al menos, eso pensaban sus desarrolladores. Las autoridades turcas esperaban que el parque atrajera a aproximadamente 5 millones de visitantes al año, pero no era tan popular. Las atracciones resultaron ser de muy baja calidad, y algunas incluso tuvieron que cerrarse. Los visitantes empezaron a dejar malas reseñas y no estaban interesados en volver. El parque empezó a perder dinero, ya que el coste de mantenimiento del gigantesco proyecto era mucho mayor que la venta de entradas. Al final, todo el lugar quedó abandonado, menos de un año después de abrir sus puertas al público. Ahora, el parque parece un páramo apocalíptico, con las atracciones destrozadas por el clima, los vándalos y los ladrones. En 2022, los habitantes locales votaron que Wonderland de Eurasia debía convertirse en un espacio verde, como un bosque o un parque. Número 5. Eco Atlantic. El siguiente megaproyecto de la lista es una ciudad entera, Eco Atlantic, en Nigeria. Y no es una ciudad cualquiera. ¿Ves el terreno donde está construida? Es completamente artificial. Durante millones de años, el océano Atlántico ha erosionado la costa de Nigeria, arrasando lentamente las playas. En 2003, el gobierno nigeriano decidió contraatacar recuperando parte de esa arena del océano y usándola para construir una nueva península completamente artificial. Eco Atlantic se construiría encima,
una ciudad de lujo con imponentes rascacielos y suficientes viviendas para casi 250.000 de personas. Es lo opuesto a Atlantis. En lugar de que una ciudad se hunda en el océano Atlántico, esta surgiría de las olas. Genial. En los últimos años, el gobierno nigeriano ha gestionado la parte difícil. Ahora existe una península arenosa, protegida del mar por un impresionante malecón conocido como la Gran Muralla de Lagos. Este malecón garantiza que la península no sea arrastrada por las aguas, ni siquiera por las tormentas. En resumen, es un logro impresionante. Dicho esto, la construcción de estas islas artificiales también es muy controvertida. Al bloquear el flujo natural del océano, la masa terrestre ha perturbado a muchas especies locales y también ha afectado a los humanos. En 2012, el océano Atlántico inundó la playa de una isla cercana, causando la muerte de varias personas. Es difícil saber con exactitud qué causó esto, pero los expertos lo han vinculado a la alteración de las corrientes locales causada por Eco Atlantic. Además, la construcción de la ciudad sobre la masa continental no ha ido nada bien. Actualmente, la península está prácticamente vacía, salvo algún pequeño grupo de torres residenciales que se terminaron en 2016. Aunque parezca increíble, algunas personas se han mudado, pero sus vidas deben ser bastante extrañas. Al mirar por la ventana, solo ven un tramo de arena y caminos polvorientos que dibujan el contorno de calles inexistentes. Y este definitivamente no era el plan. El gobierno nigeriano quería inicialmente que este ambicioso proyecto ya estuviera terminado, pero aunque ha sufrido un gran retraso, aún no se han dado por vencidos. Las obras continúan en la isla y, poco a poco, se van construyendo más edificios. Así que quizás aún lo logren. Tal como está hoy, Eco Atlantic es bastante inútil, una masa de tierra artificial sin nada que poner encima. Y Nigeria no ha sido el único país en cometer este error. Más adelante veremos un ejemplo aún más inútil de una masa de tierra artificial. Número 4. El Millennium Dome. Si observas una imagen satelital de Londres, uno de los edificios que llama la atención es una enorme carpa blanca en la punta de la península de Greenwich. Hoy en día, se llama O2 Arena y es uno de los recintos más populares del mundo, pero no siempre fue así. Hace unos años, esta gigantesca estructura era un lugar muy diferente. A finales de la década de 1990, el gobierno británico planeó organizar un evento pionero llamado Experiencia Millennium, una enorme colección de exposiciones y espectáculos que celebraría el inicio del nuevo milenio y duraría un año entero, desde la Nochevieja de 1999 hasta la Nochevieja de 2000. Se decidió organizar el evento bajo una cúpula gigante. Se construiría sobre el meridiano de Greenwich con 12 torres de soporte que representaban las 12 horas del día, los 12 meses del año y las 12 constelaciones celestes. Estas torres sostenían una red de cables de acero, que a su vez sostenía una cubierta de tela de polímero. Era impresionante, pero todos se preguntaban lo mismo. Al finalizar el año 2000 y cerrar la experiencia del milenio, ¿qué pasaría con la cúpula? Resultó que el gobierno británico no tenía una solución. Pensaron en venderla a un equipo deportivo local, pero no encontraron a nadie adecuado. Pensaron en trasladarla a otra ciudad, pero el coste era excesivo. La cúpula simplemente se quedó allí, con unos gastos de mantenimiento de 1 millón de libras al mes. Los medios de comunicación empezaron a quejarse del enorme despilfarro del dinero de los contribuyentes. Al final, una empresa privada, Meridian Delta, se ofreció a comprar la estructura, pero nada cambió realmente. La cúpula siguió allí. Llegó el 2002, luego el 2003, el 4, el 5, el 6, pero en 2007 ocurrió algo milagroso. La cúpula del milenio reabrió sus puertas. Se había transformado en un recinto deportivo y de entretenimiento con bares, restaurantes y un escenario central con capacidad para 20.000 personas. El O2 Arena, como se le rebautizó oficialmente, ha tenido un éxito rotundo desde entonces. En otras palabras, este megaproyecto ya no es inútil. Quizás esto pueda dar esperanza a todos los demás de esta serie. Número 3. La central nuclear de Bataan. En 1973, Filipinas decidió construir una central nuclear. No fueron los únicos. Esto ocurrió una década antes del desastre de Chernóbil, y sin comprender plenamente los posibles peligros, muchos países experimentaban con la energía nuclear. El proyecto Bataan pretendía transformar la economía filipina, y sin duda lo logró, pero no de la forma que deseaban. En 1976, comenzó la construcción de la planta. Aunque el proceso fue bastante lento, durante los primeros años parecía ir bien. Al menos así fue hasta que a alguien se le ocurrió la brillante idea de realizar controles de salud y seguridad.
¿Por qué no realizaron estas comprobaciones antes? ¿Quién sabe? Pero más vale tarde que nunca. Resultó que hasta el momento había más de 4.000 problemas con la construcción, algunos de ellos bastante graves. Había una falla geológica cercana, lo que significaba que el sitio corría riesgo de terremotos. De nuevo, es una locura que a nadie se le ocurriera comprobarlo antes, pero ni siquiera hemos llegado a lo peor. Había un volcán a la vuelta de la esquina de la central eléctrica de Bataan. ¿Quién en su sano juicio construiría una central nuclear al pie de un volcán gigante? Deberían haber abandonado el proyecto en ese mismo instante, pero ya habían gastado tanto dinero en él, que el gobierno decidió impulsarlo. Hablando de la falacia del costo hundido, ¿verdad? Solucionaron todos los 4.000 problemas que pudieron, mientras el costo del proyecto se disparaba. Para cuando se terminó en 1984, la construcción había costado un total de 2.000 millones de dólares. Pero antes de que pudieran siquiera poner en marcha la central, ocurrió Chernóbil. El mundo se dio cuenta de lo peligrosa que podía ser una central nuclear defectuosa, y el gobierno filipino se enfrentó a una difícil decisión. Su central estaba terminada y lista para funcionar. ¿Pero realmente valía la pena el riesgo? Finalmente, decidieron que ponerla en funcionamiento era una mala idea. Finalmente, 2.000 millones de dólares después, decidieron cancelar el proyecto. El gobierno consideró convertir Bataan en un tipo diferente de central eléctrica, como la de carbón o petróleo. Pero resultó que habría costado más dinero convertir Bataan que construir estas otras centrales desde cero. Al final, la estructura simplemente quedó abandonada, acumulando polvo, un proyecto de 2.000 millones de dólares completamente inútil. Es mucho dinero para tirar, sobre todo para un país como Filipinas. Estuvieron pagando la deuda durante 30 años, dinero que gastaron en balde. Pero desde el punto de vista de la salud y la seguridad, fue la decisión correcta. ¿Recuerdan el volcán que mencionamos? Entró en erupción en 1991. Esta no es la única vez que una central nuclear ha sido abandonada antes de ser activada. Casi al mismo tiempo, Austria construyó la central nuclear de Pfuttendorf. Tras finalizarla, se celebró un referéndum para decidir si la central debía entrar en funcionamiento. El público votó a favor de suspender el proyecto. Así que eso fue lo que hizo Austria. Uno se pregunta, ¿no habría sido más fácil celebrar el referéndum antes de finalizar el proyecto en lugar de esperar a que terminara la obra? Número 2. El nuevo centro comercial del sur de China. En 2005, la ciudad de Dongguan, en el sur de China, invirtió más de 1.000 millones de dólares en el centro comercial más grande del mundo. Este gigantesco centro comercial tenía espacio suficiente para cientos de miles de visitantes y más de 2.000 tiendas. Pero 3 años después de su apertura en 2008, más del 99% del espacio comercial estaba completamente vacío. El centro comercial había invitado a cientos de marcas a establecerse allí, pero ninguna quería tener nada que ver con el proyecto. Había algunas cadenas de comida rápida cerca de la entrada, pero aparte de eso, el lugar estaba completamente desierto. Todo se reducía a una cuestión económica. Como ciudad, Dongguan era relativamente pobre, lo que significaba que no había mucha demanda de ropa, joyas y electrónica, básicamente el tipo de tiendas de alta gama que encontrarías en un centro comercial como este. Los minoristas lo sabían muy bien, por eso se mantuvieron alejados. ¿Qué sentido tenía abrir una tienda en el South China Mall si no habría suficientes clientes dispuestos a gastar para que valiera la pena? El espacio se conoció como un centro comercial fantasma, un espacio vacío y resonante. Era el centro comercial más grande del mundo, pero también el más inútil. Esto duró más de una década, pero en 2019, algo cambió. El centro comercial se renovó para clientes de bajos recursos, con experiencias económicas como puestos de comida y mercados nocturnos para atraer gente. En otras palabras, ahora se adaptaba mucho mejor a la comunidad local. Y así, el centro comercial empezó a ganar popularidad. Al percibir el entusiasmo, los minoristas finalmente empezaron a instalarse. Hoy, más del 90% del espacio está ocupado, y el antiguo centro comercial fantasma se ha convertido en un espacio concurrido y ruidoso. Es una historia similar a la del Millennium Dome, pero ¿qué hay de nuestro último megaproyecto? Número 1. Las islas del mundo. Ya hemos hablado de los intentos de Nigeria de construir una masa continental artificial, y Nigeria no es el único país que lo ha intentado. Probablemente conozcas Palm Jumeirah, un archipiélago de islas artificiales frente a la costa de Dubái, pero quizá no sepas de otro conjunto de islas a solo un par de kilómetros de la costa. Echa un vistazo al mundo, o mejor dicho, a una versión en miniatura del mundo. En eso ha estado trabajando Dubái desde 2003. Es un proyecto asombroso,
7 conjuntos de islas que representan los continentes de Europa, África, Asia, Norteamérica, Sudamérica, la Antártida y Oceanía. Cada isla representa un país o un punto de referencia, como Francia, Nueva York o el Monte Everest. Todas fueron construidas por obreros de la construcción, que extrajeron arena del fondo del océano y la apilaron en montones. También hay un rompeolas gigante en el borde. En total, terminar estas islas tomó varios años y miles de millones de dólares. Pero construirlas fue solo el comienzo. En cuanto estuvieron terminadas, Dubái comenzó a venderlas por millones de dólares, invitando a la gente a transformar cada isla en lo que quisieran. La mayoría de las islas se vendieron en los primeros meses o a personas adineradas. Se planeaba convertir Norteamérica y Europa en resorts de lujo, construir un hotel en Shanghái, abrir un centro de bienestar en Siberia e incluso un pub en Irlanda. Clásico, ¿verdad? Pero ninguno de estos planes se ha concretado todavía. Tal como están las cosas, las islas del mundo están casi desiertas, solo montones de arena vacía. Hay un club de playa en la isla del Líbano, un centro comercial en Norteamérica y algunas obras en marcha en la Antártida y Europa. Pero aparte de eso, no hay mucho que ver. Gran parte del problema se debe a la infraestructura. Cuando se construyeron estas islas, se planeó conectarlas mediante cables y tuberías submarinas. Estos debían proporcionar agua y electricidad a cada isla, además de evacuar los residuos. Pero construir esta red de cables fue mucho más difícil de lo previsto. Los promotores de cada isla han tenido que depender de generadores diésel para generar electricidad y transportar agua potable cada mañana. También se suponía que habría una carretera que conectaría el mundo con el continente, pero eso aún no se ha hecho realidad. En general, dificulta la construcción en estas islas, razón por la cual tantos planes costosos ni siquiera se han iniciado. Y la situación podría empeorar aún más. Según imágenes satelitales, estas islas se están hundiendo gradualmente en el mar. Dubái lo ha negado, y es imposible saber qué ocurrirá a continuación, pero las pruebas no son alentadoras. Si crees que las islas del mundo son inútiles ahora, imagina lo inútil que será este proyecto cuando las islas hayan sido arrasadas. Y este ni siquiera es el único proyecto insular fallido en Dubái. En 2005, construyeron 4 islas artificiales gigantes más. Luego se quedaron sin fondos, suspendieron el proyecto y una cuarta parte de la arena fue arrastrada de nuevo. Reanudaron las obras en estas islas en algún momento de 2022, pero solo el tiempo dirá si este proyecto llega a buen puerto. También construyeron otro archipiélago con forma de palmera, Palm Jubail Ali, en la costa de Palm Jumeirah. Estas islas artificiales están técnicamente terminadas, pero, repito, no hay nada en ellas. Ese proyecto lleva años paralizado y no parece que vaya a reanudarse pronto. Alégrate de no haber comprado ninguna de estas islas, como quienes invirtieron en el mundo. Pero te tengo una pregunta: si compraras una isla artificial, ¿qué te gustaría construir en ella? Nos vemos en el próximo vídeo.